de manera corrida, vamos a hablar un poquito de cómo conocer a los jóvenes y cómo crear un ministerio juvenil especializado. Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. Si tú pudieras definirme qué es un joven, y no un joven en la iglesia, no un joven en general, un joven. Cuando tú piensas en un joven, ¿qué definición tú le darías? Alguien pudiera, si tiene la posibilidad de abrir el micrófono, decir su nombre, diga yo primero para que no hablen todos a la vez, y dame una definición, así cuando eh, quizás te va a dar un poco de risa. Si mañana llegan los extraterrestres y preguntan, ¿qué es un joven aquí en este planeta? Bueno, ¿qué tú le dirías? ¿Cómo tú definirías un joven? Debemos conocer alguna definición porque es nuestro público objetivo como líderes juveniles. A ver, ¿alguien se anima a decirme qué es un joven? ¿Cómo tú definirías a un joven? Doctor Jorge, buenas noches. Buenas noches, adelante. Creeríamos que un joven es una persona con sueños, una persona, ¿no? Porque un joven no se limita por la edad, sino por la calidad de su sueño. Una persona soñadora, ¿no? Joven, soñador. Muy bien, una persona que tiene sueños. ¿Alguien más se anima a darme una Pastor, definición? Adelante. el pastor Pedro, Adelante, Pastor Pedro. Cuéntame, ¿qué es un joven para ti? para mí es un diamante en proceso que se puede pulir a medida que va pasando la vida. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir algo o con estas dos definiciones tenemos Bueno, bien? yo Tal quiero vez, añadir que es una persona con demasiada fuerza, dinamismo, energía, deseos de aprender, conocer, experimentar, Hola, explorar. pastor. Muy Marcos bien, Fabián, una persona con dinamismo, con deseo de explorar. Escuché una dama y sí, vamos a darle señor. chance. Adelante a la dama Eh, para que no sean bueno, todos tal hombres los vez que un hablen. joven, sí, un joven es una persona que está también como en el desarrollo de su plan de vida. Muy bien, muy bien. Creo que los esposos que iban manejando, creo que también querían decir algo. Adelante, Alex, creo que fue que vi el nombre ahí. Sí, pastor, un joven aquí con mi esposita estamos dialogando, una persona arriesgada, un joven que no le importa, ejemplo, meterse en alguna actividad y sacarla adelante. Muy bien. Déjame ahora yo leerte una descripción. Por cierto, los felicito a todos, gracias por la participación, eh, todos muy positivos. Déjame darte una definición, quizás no es tan positiva como la que ustedes han dado, pero te voy a dar una definición de lo que es un joven y quiero que me digas si estás de acuerdo con ella. Dice este personaje, después te voy a decir quién es. La juventud de hoy, para que tú me digas si estás de acuerdo. La juventud de hoy ama el dinero, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen en pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran los postres en la mesa, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. ¿Tú dirías que esta definición es acertada o tú crees que es completamente errónea? Vamos a ver, algunos de los que ya participaron o los que no han participado, tú estarías del 1 al 100, ¿qué tan de acuerdo tú estás con esta descripción de la juventud? En la ¿Alguien actual, puede? Jorge Díaz, doctor, en la actualidad, yo Adelante, diría que Jorge. un 70% ¿Un estoy qué? de acuerdo con usted. Un 70% estoy de acuerdo con usted, pastor. 70% de acuerdo. No, no, no conmigo, porque esa descripción no la hice yo. Con Pero la está bien, decisión que usted le dio, con esa descripción. Muy bien, gracias Jorge Tocayo. ¿Alguien más está del 1 al 100? ¿Qué tan de acuerdo? ¿Qué tan bien tú crees que representa esta descripción? Te la voy a leer de nuevo. La juventud de hoy ama el dinero, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a los mayores y chismea mientras debiera trabajar. Los jóvenes ya no se ponen en pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran los postres en la mesa, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Creo que alguien está poniendo en el chat aquí, vamos a ver, tengo unos comentarios aquí. Yo creo que en un 80%, pastor. 100%, tengo aquí dos 100%, un 90, un 80, dijo acá Brenda. Muy bien. Ok.
Ahora, Miguel le va a hacer Miguel le va a regalar un libro de la agencia, de la librería, a la persona que me diga, si logra descifrar, más o menos, ¿hace cuánto tiempo tú crees que esta definición que yo te acabo de presentar, hace cuánto tiempo tú crees que se escribió? Si tú dices que esto representa en un 100% la juventud de hoy, bueno, ¿en qué año o en qué época tú crees que esta descripción se formuló? Vamos a ver. ¿Alguien se En atreve a el decir? 2000, Yo creo que eso es pastor, parte de los millennials. 2000 en adelante. Del 2001 1990. en adelante, los millennials, desde el 2000 están hablando acá, dice otro hace 180 años, muy bien. Yo Desde los creo, años, desde los años 80. me mató este comentario, yo creo que eso lo escribió Elena G. de White, dice una persona, así que ya incluso hasta le está dando categoría de inspirado. Fíjate cómo, vuelvo y repito, esto no quita que un joven sea un diamante en bruto, esto no quita que sea una persona con energía, pero fíjate cómo algunos de ustedes están 100% de acuerdo en que esto describe la juventud de hoy y mencionan que se escribió, pues la mayoría dijo en los últimos 30 años, del 2000 para acá, el que dijo 30 sería del 90, en los 80, y hay uno que cree que fue hasta inspirada la cita de tan buena que está. Pues déjame decirte que esta descripción de la juventud de hoy, como dice el autor, se escribió hace 2500 años. Y la persona que describió a la juventud como un grupo que ama el dinero, que es mal educado, que desprecia la autoridad, que no respeta a los mayores, que es chismoso en vez de trabajador, que no respeta a los mayores, que contradice a los padres, que se come los postres y que cruza las piernas, no fue otro sino el gran filósofo griego Sócrates. Esa descripción que alguien mencionó ahí, que es de los millennials, que es de las personas de ahora, pues Sócrates, describiendo a los jóvenes de su tiempo hace 2500 años. Mira, independientemente de en qué época tú vivas, en qué país tú vivas, en realidad, para bien o para mal, la juventud es siempre el grupo, dentro de la sociedad en general, es el grupo más criticado, es el grupo de quien más se espera y es el grupo a quien más se le exige. Hoy en día, por ejemplo, tú ves a las personas, sobre todo a los mayores, quejarse de que los jóvenes a los 30 años no se han ido todavía de casa de sus padres, que no les gusta trabajar, que no ahorran, que quieren darse la buena vida. En algunos lugares, como en España, por ejemplo, y me imagino que en Colombia también usan esa frase, hay un cierto grupo de jóvenes que le llaman los ni. No sé si usted conoce esa expresión. Ni estudia ni trabaja. Y sin embargo, aunque la juventud siempre es criticada, siempre a los jóvenes se les tilda de vagos, siempre se les tilda de mimados, de consentidos, de que quieren mucho a cambio de poco. Sin embargo, la juventud al mismo tiempo es una fuerza imparable. Los grandes movimientos sociales y hasta religiosos han empezado con jóvenes. Y hablando de movimientos religiosos, Jesús cuando empezó su ministerio tenía 30 años. ¿Qué edad tú crees que tenían los apóstoles? Las pinturas medievales pintan a Pedro como un calvo y entonces uno tiene la idea de que Pedro era más viejo que Jesús. En la cultura judeo, grecorromana y judía del tiempo de Jesús, era inadmisible que una persona siguiera a un maestro más joven que él o que ella. De manera que los discípulos todos estaban en sus 20 y quizás un poquito menos de 20 años. Juan, incluso el discípulo, quizás estaba mucho más joven, menos de 20 años posiblemente. Cuando tú lees en la Biblia a Daniel tenía 17 años, dice Elena de White, cuando fue llevado a Babilonia. José tenía 17 cuando fue llevado a Egipto. Tenemos reyes como Joás, como Josías, de 7 y 8 años respectivamente. Y no muy lejos en la historia, no hace mucho tiempo, la iglesia adventista del séptimo día comenzó, óyeme bien esto que te voy a decir, comenzó con jóvenes. Comenzó con jóvenes. Elena G. de White tenía 17 años cuando Dios le dio su primera visión.
sea, nosotros somos una iglesia, me imagino que aquí todos somos adventistas, y si tú no lo eres, bienvenido, ya lo eres sin darte cuenta. Nosotros formamos parte de una iglesia cuya principal autoridad después de la Biblia, en segundo lugar, después de la Biblia, era una niña de 17 años cuando empezó su ministerio profético. Urias Smith era joven, J.N. Andrews era un jovencito cuando al mismo tiempo que era pastor de esta iglesia y fue una de las grandes mentes, teólogo de la iglesia, fue J.N. Andrews e incluso fue el primer misionero y comenzó siendo jovencito. El mismo Jaime White estaba en los 20 y pico cuando se casó con Ellen G. White, no tenía 30 años todavía. De manera que aunque a veces los adultos vemos con cierto recelo a los jóvenes, decimos que no se quieren esforzar, que lo que quieren es tenerlo todo fácil. Al mismo tiempo, la juventud es un grupo tan especial que suele ser incomprendido por algunos, suele tener mucha energía, como dicen otros, suele ser un grupo de posibilidades, como dijo el que era un diamante, pero al mismo tiempo siempre son los que impulsan los grandes movimientos, los grandes cambios de la sociedad. Por eso es necesario que nosotros como iglesia, como líderes juveniles, entendamos a los jóvenes. Y eso es lo primero que quiero hablarte en esta noche. Necesitamos entender a la juventud para poder ganarnos a la juventud. Hay una cita creo que es Mensajes para los Jóvenes, donde dice Ellen G. White, con semejante ejército de jóvenes como el que los jóvenes adventistas pudieran representar, cuán pronto se proclamaría al mundo el Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Por supuesto, si tú has leído un poquito de Ellen G. White, sabrás que Ellen G. White era bien inclusiva. Para ella, los niños eran lo más importante, las mujeres eran lo más importante, los pastores somos lo más importante, los ancianos son lo más importante, los jóvenes son lo más importante. O sea, por supuesto, para ella todo el mundo es importante, pero en una de estas citas ella menciona cuán pronto se proclamaría el mensaje del evangelio si la iglesia contara con un ejército de jóvenes capacitados, como ella visualizó que los pudiéramos tener. Entonces yo quisiera en esta primera parte conversarte un poquito cómo podemos llegar a conocer a los jóvenes para ministrar a los jóvenes, para poder desarrollar un ministerio efectivo, un ministerio eficaz en favor de los jóvenes. Mira, básicamente lo primero que tenemos que hacer cuando, si queremos conocer a los jóvenes, si queremos saber, y esto aplica, no importa si tú vives en Miami, yo soy de República Dominicana, o para ti que estás ahí en Santander, lo más importante o lo primero para conocer a una persona, como tú, a ver, tú te preguntas, bueno, ¿quién es la persona que tú más conoces? ¿Tu esposo, tu esposa, tu novio, tus padres? ¿Cómo tú llegaste a ese punto de conocer a esa persona? Pues la respuesta va a ser obvia, pasando tiempo con él o pasando tiempo con ella, pasando tiempo con esa persona. Y la idea de que uno debe acercarse al grupo, a la persona que desea conocer para poder ministrarlo, para poder entender sus necesidades y para luego poder suplirlas y ganar a esa persona para Cristo, es un patrón que lo vemos en la Biblia desde el principio. Por ejemplo, cuando Dios decidió libertar a Israel, se le aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente. ¿Y cómo se presenta Dios delante de Moisés? De Moisés, ve a Egipto y dile al pueblo que su clamor ha llegado donde mí, que yo he bajado, he visto su aflicción, he oído su clamor y he venido a librarlos. Fíjate cómo antes de Dios mandar 10 plagas sobre Egipto, antes de Dios dividir el mar rojo en dos, antes de Dios bajar en forma de columna de nube, de columna de fuego, dar el maná, de morar en medio de su pueblo con el santuario, ya Dios dice, sí, antes de yo librarte, yo te vi, yo te escuché y yo he venido para librarte. La Biblia presenta a Dios como un Dios que está cerca, como un Dios que conoce su creación y por lo tanto se puede preocupar por ti y se puede preocupar por mí. De hecho, Dios le dice a Moisés, después de que libera al pueblo de Israel y están en el desierto, vagando por el desierto, Dios le dice a Moisés en Éxodo 25:8, tú conoces ese pasaje,
me harán un santuario para que yo pueda estar en medio de ellos. O sea, Dios se presenta como el que quiere estar en medio de su pueblo. Y no solamente a través del santuario. Cuando llega el Nuevo Testamento, Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La historia de la Biblia, de principio a fin, es un Dios que se acerca al ser humano, un Dios que viene y que ahora Jesús puede salvarme porque Él me conoce, porque Él vino, porque Él vivió, porque Él estuvo en mis zapatos, literalmente, experimentó lo que yo experimento, y ahora dice el apóstol Pablo en Hebreos, puede compadecerse de mí, porque me conoce, porque estuvo a mi lado. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 presenta lo que Jesús hizo cuando le dice a los hermanos de Filipo: haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser como a Dios como igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de siervo, se humilló hasta sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. Y bueno, el pasaje por ahí continúa. O sea, Jesús puede salvarme porque Él no se quedó allá arriba siendo Dios, Él se convirtió en uno de nosotros. Y cuando Jesús se hizo uno de nosotros, cuando Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, la conducta que Jesús llevó también siguió este patrón. Jesús dijo: yo no vine a buscar justos, sino pecadores. Los sanos no necesitan médico. Y como tal, ¿con qué tipo de persona Jesús se relacionaba? Por supuesto, Jesús era sumamente abierto. Jesús iba a la casa de Simón el publicano, se sentaba con Nicodemo, pero también dice la Biblia que se sentaba con prostitutas, se sentaba con cobradores de impuestos, comía con pecadores. Dice que la crítica que Jesús recibía, perdón, Lucas capítulo 15, es: este hombre recibe a los pecadores, perdón, y come con ellos. No era que Jesús iba a los barrios malos de Bucaramanga a regar literatura. Toma, arrepiéntete. Jesús se sentaba. Imagínate tú qué tú pensarías si tú ves a tu pastor de pronto sentado en un bar, y tú pasas por frente del bar porque vas para la iglesia, viernes por la noche, y ves al pastor sentado en el bar. Él tiene un vaso de agua, los que están al lado tienen cerveza, tienen alcohol, tienen ron, tienen tequila. El pastor tiene un vaso de agua, pero está en el bar, está en la discoteca. Él no está bailando, pero está ahí. ¿Qué tú pensarías? ¿Qué tú dirías? Bueno, ese era el problema de Jesús. Que Jesús, no era que Jesús iba y les predicaba, Jesús se sentaba con ellos, los invitaba a comer, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos. Sin embargo, ese acercamiento de Jesús fue lo que le permitió a él conocer a las personas, conocer sus necesidades y luego llamarlos. Y ese es el mismo enfoque que tú y yo necesitamos para lidiar con la juventud. Yo no puedo ayudar a la juventud desde un punto de superioridad y yo estoy aquí arriba y el joven está allá abajo. Entonces yo le digo: esto es lo que tú tienes que hacer. Recuerda lo que dijo Sócrates: los jóvenes desprecian la autoridad, no les gusta que tú los estés sermoneando. De manera que si yo quiero servir a los jóvenes y yo quiero ministrar a los jóvenes, yo debo conocerlos. Y si yo quiero conocerlos, yo debo acercarme a ellos. Yo debo compartir con ellos. Yo debo escuchar sus opiniones, saber lo que ellos piensan. Elena G. White escribió una famosísima cita, creo que la tengo por acá en el Servicio Cristiano, página 149, entiendo que está también en el documento que ustedes recibieron, donde la hermana White dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su corazón. Entonces les decía: sígueme. Entonces les decía: sígueme. Para nosotros poder ministrar a los jóvenes, tenemos que acercarnos a ellos. Ellos tienen que sentir que queremos hacerles bien, tenemos que satisfacer sus necesidades y entonces decirles: sígueme. Una característica fundamental de los jóvenes, y
déjame hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que el manual que tú recibiste habla de millennials. Yo te tengo una mala noticia. Ya los millennials no somos jóvenes. Los millennials es la generación que nació entre 1981 y el año 1995. Algunos dicen 94, otros dicen 97. Vamos a dejarlo en 97 para ampliar el espectro un poquito más. ¿Por qué? Porque recuerda que el millennial es la persona que presenció, que vivió el cambio de milenio. De hecho, una persona que nació en el 97 tenía 3 años cuando cambió el milenio, así que no recuerda mucho eso, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Si tú naciste en el 97 y quieres ser millennial, no te voy a quitar esa alegría en esta noche. Pero el millennial más viejo, que nació en el 81, como Miguel, así que ya es todo un viejo, tiene 42 años. Si una persona del 81 hoy tiene 40. Yo soy millennial, yo nací en el 86, yo tengo 36 años, cumplo 37 ahora en septiembre. Si me quieren hacer un regalo, ya ustedes saben. Ya yo no me considero, yo no soy el público, yo no soy el típico joven que tú vas a ministrar en tu iglesia. Así que parte y repito, esto es un paréntesis, no tienes que aprenderte esto para investirte, pero posiblemente te convenga investigar un poquito más sobre la generación que ahora es la generación joven y es lo que se llama la generación Z, así le llaman, en inglés le dicen los Gen Z, generación Z. La generación Z nació entre el año 1997 y 2012. O sea, incluso ya la generación Z ya tiene su marco bien definido y ya está naciendo. Mi bebé que acaba de nacer el año pasado ya pertenecerá a otra generación que ya no es tampoco la generación Z. Así que conviene conocer un poco las diferencias. Por ejemplo, los millennials vivimos esa transición entre lo análogo y lo digital. Por ejemplo, yo tuve mi primer celular a los 18 años. 18. Fue mi primer celular. En aquel tiempo no tenía internet, no era un teléfono inteligente. Yo tuve fue un iPhone en el 2010. El iPhone salió en el 2000, el iPhone salió en el 2007. Así que yo, por ejemplo, como millennial, pertenecí a esa generación que jugó en el patio, jugaba en la calle, pero también crecí con videojuegos. Yo jugaba a Nintendo cuando era niño, viendo los muñequitos de los superhéroes que ahora hacen películas. Ya en mi tiempo eran muñequitos, no había películas. O sea, los millennials vivieron esta transición, pero la juventud de ahora ya no es la generación de los millennials. Los millennials aprendimos a usar la tecnología. La generación Z nació con la tecnología. De hecho, mi bebé tiene 10 meses y yo le doy el teléfono, yo no se lo doy, pero a veces él lo toma, y ya él sabe que si él le hace así con el dedito, las imágenes en la pantalla se mueven. Y no tiene ni siquiera un año. Ya él, para las generaciones más modernas, más jóvenes, la tecnología no es algo opcional, no es algo que si tú quieres o si tú no quieres, es el pan nuestro de cada día. Ahora bien, aunque aunque el joven tiene acceso a la tecnología, en realidad sus necesidades siguen siendo las mismas. El joven, tradicionalmente, la persona que está pasando por el periodo de la juventud, necesita una persona a quien seguir, necesita a alguien que lo forme. En los tiempos de antes, el joven seguía a gente de la comunidad, el joven decía, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi pastor, yo quiero ser como el vecino que yo veo que prospera, que yo veo que trabaja, que yo veo que es feliz. Hoy en día, el joven, por la tecnología, sigue teniendo la misma necesidad, pero ya no sigue a sus padres, ya no aspira a ser como su pastor. Ahora, la figura de ese rol modelo lo han tomado los influencers. Ahora el joven, lo que ve que es tendencia en TikTok, lo que ve que es un video viral en las redes sociales, es lo que él quiere hacer y por eso se ha puesto muy de moda los famosos challenge, los retos. No, que yo recuerdo señores, yo estoy viejo, hace 10 años, el Ice Bucket Challenge fue el primero que yo hice, que era tirarse una cubeta de agua helada con hielito y luego había que donar $10, no era solo la cubeta, donar $10 a una fundación para la investigación de la esclerosis múltiple. El joven se mete en todo eso porque está buscando a quién seguir, está buscando
un ejemplo, un modelo a seguir. Por eso nosotros necesitamos mezclarnos con los jóvenes para convertirnos en esa persona, en ese influencer que el joven necesita. En un mundo donde la gente anda buscando, sedienta, a quién yo voy a seguir, nosotros como cristianos tenemos al influencer más grande de todos los tiempos, Jesucristo. O sea, literalmente la historia se mide en antes y después de Cristo. Entonces, mi trabajo como líder juvenil es yo tomar a Jesús, tomar el Jesús de la Biblia y presentárselo al joven desde una perspectiva que el joven diga, en vez de yo ser como, en vez de que yo quiero ser como Cristiano Ronaldo, como Lionel Messi, como Kim Kardashian, como Jennifer López, como Shakira, no, yo quiero ser como Jesús. Pero yo tengo que presentarle a Jesús desde esa perspectiva. Yo tengo que aprender a presentarle a Jesús como una persona, como un influencer, como una persona que tiene la capacidad y que de hecho ha cambiado millones de vidas. Porque al joven le gusta eso, sentir que él es parte de la tendencia, sentir que él es parte de la ola. Por eso a veces se meten en problemas de salud, con cosas que no son adecuadas. Porque el joven dice, bueno, a esta persona cuando dice me, 10 millones dicen me. Bueno, entonces si yo le presento a Jesús como esa persona que hoy en día tiene millones de seguidores, que hoy en día cambia vidas, el joven va a sentirse con ese deseo también de seguir a Jesús. Por supuesto, también hay otros círculos de influencia en la vida del joven. La familia es lo querramos o no, es el principal núcleo de influencia para los jóvenes. Está la escuela, está la comunidad, entiéndase el barrio, la zona donde ellos viven o donde el joven vive. Y por supuesto, están los medios de comunicación en masa, las redes sociales. Estas son algunas esferas donde el joven siente la presión de seguir una influencia y son las herramientas que yo debo utilizar para poder llegar al joven. Por eso el ministerio familiar es muy importante, por eso es bueno que el joven, dentro de la medida de lo posible, reciba una educación cristiana dentro de la medida de lo posible. Por eso es bueno que la iglesia se involucre en la comunidad, participe en la comunidad, servicio comunitario, y por eso es imprescindible que mi iglesia adventista se meta en las redes sociales, porque es lo que está causando la influencia en la mayoría de los jóvenes. Ahora bien, para entender cómo desarrollar y si quieres para tu paz mental, esta es la parte en la que voy a pasar, aunque hay mucho en común entre el tema 2 y el tema 3, el seminario 2 y el seminario 3, para yo entender cómo yo puedo crear un ambiente especializado para los jóvenes, yo necesito entender cómo surgió el ministerio juvenil. Y no me refiero al ministerio juvenil adventista. ¿Cómo surgió el ministerio juvenil en general? En el tiempo de Jesús, y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué en el tiempo de Jesús no había ministerio juvenil? No, porque no era necesario. Por lo menos antes de Cristo no era necesario, y los primeros 1600, 1700 años después de Cristo no era necesario un ministerio que se enfocara directamente en trabajar con los jóvenes. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaba la sociedad hasta hace 300 años? Hace 300 años, una persona, una familia, un papá, una mamá, tenía 17, 18 hijos. El padre tenía un pedazo de tierra que se dedicaba a cultivar yuca, a cultivar maíz, lo que usted quiera. Y desde que el niño tenía la edad suficiente de que podía cargar, que podía tener un poquito de fuerza, se levantaba por la mañana y se iba con el padre al campo a trabajar. Los niños no iban a la escuela. En la casa aprendían lo poco que aprendían. La mayoría eran analfabetas, no iba a la escuela, no iba a la universidad y se dedicaba a hacer lo mismo que sus padres. Si usted era hijo de un zapatero, usted se metía al taller a aprender zapatería. Si usted era hijo de un carpintero, al taller a aprender carpintería. Quizás de adulto podía meterse a los negocios, aprendía a leer, a sumar, a restar y punto. Pero, y no estoy diciendo que los tiempos de antes eran mejores, pero este sistema de vida favorecía una estructura familiar mucho más unificada
la persona estaba en todo momento con uno de sus padres, o con el papá en el trabajo o con la mamá en la casa, y recibía una formación. Por eso, en los tiempos de antaño no existía la adolescencia. La adolescencia no es un invento, pero es un descubrimiento nuevo. Porque usted tenía un niño que a los 13, 14 años ya podía casarse, ya podía formar su familia porque ya sabía trabajar, sabía se podía ir independiente. Y todavía hoy en día los judíos celebran la mayoría de edad a los 13 años. Así que no era necesario que en la iglesia hubiera un ministerio para encargarse de los jóvenes, porque los padres se encargaban de los jóvenes. ¿Qué pasó? Hace 300 años, 200 años, empezó a surgir un fenómeno nuevo, y es la ciudad. Las personas tomaban sus productos del campo y iban a venderlo a la ciudad. Y las ciudades empezaron a llenarse de personas. Las familias se mudaban del campo a la ciudad. Cuando una familia llegaba a la ciudad, se daba cuenta de algo. En la ciudad, el papá y la mamá ya no tenían toda la tierra para cultivar. Ya no tenían, no podían vivir de lo que antes vivían. Así que ahora el dinero rinde menos. ¿Qué hay que hacer? La mamá tiene que también salir a trabajar. Y en las ciudades antiguas, hace 200 años, como Londres, como Madrid, como Lisboa, como París, se empezó a dar un fenómeno, sobre todo en Inglaterra, fue el lugar donde más se le presta atención a esto. Inglaterra y Alemania. Los padres salen al campo, a la ciudad a trabajar, están en la ciudad trabajando, y el hijo, ¿dónde está? El hijo no puede trabajar con 8, 9, 10 años, 11 años, no lo aceptan. Está solo en la casa. Los jovencitos empiezan a deambular por las calles. Mente ociosa, taller del diablo. Empiezan a cometer fechorías, empiezan a portarse mal, empiezan a formarse pandillas. Y entonces las iglesias se dan cuenta. Si papá y mamá están trabajando, ¿quién cuida a los niños? ¿Quién se encarga de educar a los jóvenes? Y es ahí, y eso es bueno que tú lo sepas, donde surge el ministerio juvenil cristiano. Es ahí donde las iglesias, sobre todo protestantes en Inglaterra y en Alemania, se empiezan a dar cuenta de que el joven necesita que alguien lo guíe. Como ahora ya no cuenta con papá y mamá para que estén ahí con él todo el día, se necesita alguien que tome el lugar de los padres en ayudar al joven. Y ahí es donde se empiezan a formar los famosos YMCA, que es una asociación cristiana para que los jóvenes utilicen sus fuerzas en el deporte, en otras cosas, y se forman los ministerios juveniles de las distintas iglesias. Cada iglesia, por supuesto, forma su ministerio juvenil. Y nosotros, como adventistas, heredamos esta idea, este modelo de trabajo para trabajar con los jóvenes. Jóvenes que están solos, que a veces andan por la calle, que necesitan instrucción, que necesitan que alguien los encamine en los caminos del Señor, valga la redundancia. Ahora bien, ¿cómo nos ha ido con nuestro ministerio juvenil adventista? A mí me llamó mucho la atención, y esto sí lo quiero leer del manual que tú recibiste. Yo leí el artículo en inglés hace varios años ya. ¿Cómo está la percepción de la iglesia dentro de los jóvenes? ¿Qué piensan los jóvenes de nuestra iglesia, de la iglesia adventista hoy en día? En Estados Unidos se hizo una encuesta y a los jóvenes se les preguntó, es verdad, ¿qué piensan de la iglesia? 10% de los jóvenes en Estados Unidos creen que la iglesia es intolerante a las dudas. Entre los adventistas del séptimo día, el porcentaje no es 10%, es 28%. 22% de los jóvenes en Estados Unidos creen que la iglesia en sentido general es exclusivista, es elitista. Si tú no vistes como yo, no caminas como yo, no tienes mi trabajo, no perteneces aquí. 22%. Dentro de los adventistas, los jóvenes, 34% dijo que la iglesia adventista es elitista. 25% dice que la iglesia, en sentido general, en la población general, es anticientífica. 47% de los jóvenes adventistas, oiga esto, cree que la iglesia es anticientífica. No sé de dónde sale eso. 23% cree que la iglesia es sobreprotectora.
En el caso de los adventistas, el porcentaje es 36. 24% cree que la iglesia es superficial. En el caso de los adventistas, 29%. En el 25% cree que la iglesia es regresiva, o sea, que va para atrás. Y en el caso de los adventistas, 37%. O sea, fíjate que en cada una de las categorías de las preguntas, la población general, católicos, musulmanes, pentecostales, tiene una imagen un poquito negativa de la iglesia. En el caso de los adventistas, la percepción es todavía mucho peor. ¿Por qué? El estudio que lo hizo Barna encontró 6 razones. Número 1, dicen los jóvenes que las iglesias pueden ser sobreprotectoras. Número 2, que dicen que la experiencia cristiana de los jóvenes es superficial. Número 3, que las iglesias se presentan como antagónicas a la ciencia. Número 4, las experiencias relacionadas con la sexualidad que los jóvenes cristianos tienen en las iglesias son críticas. Número 5, los jóvenes luchan con la naturaleza exclusivista del cristianismo. Esto es muy importante. En un mundo donde todo es tolerancia, donde todo es amor, donde todo es aceptación, no es muy bien visto una idea, una iglesia, una mentalidad donde dice, no, solo Jesús. Fuera de Jesús no hay salvación. Eso se ve como algo exclusivista. Y los jóvenes no lo ven bien. El mundo no lo ve bien eso. Y por último, la iglesia se siente poco amigable con aquellos que dudan. ¿Cómo nosotros podemos ministrar a una juventud que tiene esa percepción de la iglesia? Y quiero tocar contigo 4 o 5 necesidades, 6 necesidades que los jóvenes tienen, y cómo nosotros podemos utilizar la iglesia para suplir esa necesidad. Número 1, queridos líderes, los jóvenes no quieren ser el objeto de nuestros esfuerzos misioneros. Ellos quieren ser el instrumento. Me explico. Pastores que están acá. El joven no necesita, el joven adventista que tú tienes sentado en tu banco de iglesia todos los sábados, el joven no quiere sentirse que tú te lo quieres ganar a él. El joven no quiere sentirse como la meta, como el premio. Él quiere ser el instrumento. En vez de tú decir, bueno, como iglesia vamos a hacer esto para cuidar a los jóvenes, el joven no quiere eso, porque se siente como un niño, como que, entonces a mí hay que hacérmelo todo. ¿Cómo se puede utilizar ese deseo, esa necesidad del joven para bien? Convierte al joven en el instrumento. O sea, en vez de tú diseñar un programa para lo que tú crees que el joven necesita, acércate al joven y dile, o al grupo de jóvenes, ¿qué tú quieres que Dios haga a través de ti? Por eso, aquí en Estados Unidos, una de las estrategias que más resultado tiene con los jóvenes son los viajes misioneros. La iglesia pone a los jóvenes a que ahorren dinero para que paguen su pasaje, paguen su hospedaje, lleven su comida y se van para Brasil, se van para Colombia. Ustedes seguro han visto más de un grupo a construir una iglesia, a un operativo médico, porque el joven no quiere que tú lo trabajes a él. El joven quiere que tú lo utilices a él para trabajar al mundo. Justo la semana pasada estaba editando un artículo, pastores, que va a salir en la revista Ministerio de enero a febrero, donde se habla de cómo empoderar a los jóvenes. Y este pastor cuenta su experiencia de cómo él se acercaba y cuando recibió un joven en la iglesia le preguntaba, dime, ¿cuál es el sueño que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga a través de ti? Entonces el joven decía, yo quiero que Dios a través de mí ponga una clínica. Yo quiero que a través de mí Dios alimente a los que no tienen, a los que tienen hambre. Y el pastor se encargaba de que esa visión se hiciera realidad. Los jóvenes de hoy en día quieren cambiar el mundo. Eso es parte del movimiento de toda la tecnología y de los influencers. El joven quiere ser el misionero. Entonces aprovecha toda esa energía, ese diamante en bruto, ese deseo de servir y encamínalo para bien. En segundo lugar, los jóvenes quieren innovar. El joven no tiene ningún problema con seguir creyendo lo mismo.
El joven no tiene ningún problema con que se siga bautizando de la misma manera, con que la Santa Cena siga siendo pan y vino, pero el joven quiere ver un método diferente. Y esto es muy importante, porque nosotros como líderes cristianos tenemos que aprender. Una cosa es la forma y otra cosa es la sustancia. A veces nosotros nos ofendemos muy fácilmente, a veces nos asustamos, sobre todo yo que soy pastor, si de pronto me cambian el orden del culto y entonces en vez de hacer himno, lectura bíblica, oración, para bienvenida, parte especial, de mi ofrenda, rico infantil y predicador, si me cambian el orden, ya yo creo que me están dañando la iglesia. Pero Jesús no hacía el orden de esa manera. El orden que tú y yo seguimos hoy en día en algún momento fue nuevo. De pronto, ay, que no se puede cantar ninguna música que sea moderna. Bueno, pero la música del himnario en algún momento fue música nueva, fue moderna, eso no viene del tiempo de Jesús. O sea, a veces nosotros le tenemos más miedo al cambio, pero el joven, vuelvo y repito, yo necesito como líder juvenil entender, tener la sabiduría necesaria para entender qué es esencial y qué no lo es, qué yo puedo cambiar, qué yo puedo modernizar y qué no. Yo nunca voy a poder modernizar el día de reposo. El sábado es el sábado, de puesta de sol a puesta de sol. Sin embargo, yo puedo presentarle al joven alguna actividad distinta que el joven quizás no esté acostumbrado a hacer. Vuelvo y repito, como veo que están grabando para que no se vaya a malinterpretar, no estamos hablando de cambiar la creencia, es cambiar el método. De hecho, el Ellen White tiene muchas citas donde habla de buscar métodos nuevos, de tratar de alcanzar a las personas. El joven tiene por naturaleza ese deseo de innovar. Entonces, ¿qué yo puedo hacer cuando yo veo que un joven tiene ese deseo de innovar? Tengo que darle el espacio. Repito, recuerden que nuestra iglesia comenzó con jóvenes. Y cuando Ellen G. White decía, hagamos tal cosa, hoy en día tú y yo visualizamos a Ellen G. White como la profeta. En aquel tiempo era un adolescente de 18 años, cuando de pronto le decía a la gente, no, es por aquí. Y las personas le hacían caso, la gente le creía. O sea, cuando Jaime White decía, organicemos la iglesia, hagamos una imprenta. Imagínate este escenario. Ellen G. White ya tenía 21 años, le dice a su esposo, vas a imprimir un pequeño periódico y entonces al principio va a ser difícil, pero después se ha mostrado que las rayos serán como rayos de luz que iluminarán el globo. Era una muchacha de 21 años diciéndole a la iglesia entera, vamos a meternos a las publicaciones. Y hoy en día la mayoría de los países conocieron el adventismo por las publicaciones. Un método nuevo, porque la imprenta se inventó en el año 1500, antes, 1490, por ahí, Gutenberg. O sea, cuando se empezó a usar la imprenta, cuando vino transmisión por satélite, bullón, en los 90, eso era nuevo, eso nunca se había intentado. Ahora por las redes sociales. Mantén la esencia, pero permite que el joven experimente con métodos nuevos. Número 3, y eso tiene que ver con lo anterior, deja que los jóvenes utilicen las redes sociales. Las redes sociales de la iglesia deben manejarlas los jóvenes. ¿Por qué? Yo tengo 36 años y yo tengo redes sociales, pero a mí me aburre. Yo casi no entro a Facebook, entro a Instagram a ver memes, 10 minutos, me voy. Yo no sé cómo hacer que un post sea viral. Yo no sé cuál es el hashtag que está de moda y ya no es Twitter, ahora es X. Las redes sociales de la iglesia deben manejar a los jóvenes porque son los que están en el medio, son los que pueden contestar cuando alguien pregunta, cuando alguien quiere saber dónde está la iglesia, son los que saben que si mandar la ubicación. Entrégale esa parte a los jóvenes. Número 4, muy importante, es necesario crear espacios de diálogo en la iglesia y no tenerle miedo a las preguntas que los jóvenes puedan hacer. La última de las razones que los jóvenes en Barna dieron por la cual ven la iglesia desde una perspectiva tan negativa es que la iglesia se muestra poco amigable con los que dudan. Pero esa no es la esencia del cristianismo. Yo no puedo como pastor tenerle miedo, ni tú como líder juvenil, tenerle miedo a que un joven venga a cuestionar mis creencias. Porque si yo no soy capaz de defender mi fe, ¿quién la va a defender? O sea, no podemos tenerle miedo a cuando el joven dice, no, pero yo quiero saber lo que creen los católicos, yo quiero ver lo que creen los budistas. Déjalos que ellos
prueben su fe, que ellos puedan ver si la fe de ellos resiste los ataques. No le tengamos miedo a las dudas que los jóvenes puedan tener. Al contrario, tenemos que crear espacios en la iglesia para contestar dudas. Hoy en día, por el mismo tema de la tecnología, el joven tiene acceso a toda clase de ideas. Y si yo me muestro como una persona cerrada, que no permito que nadie pregunte, que nadie hable, pues el joven va a decir, a mí no me importa que tú tengas la verdad, pero es que si tú no me dejas hablar, si tú no me dejas expresarme, yo no pertenezco aquí, y se va para otro lugar. Entonces, no tengamos miedo de contestarle a los jóvenes las dudas que puedan surgir. Los jóvenes también aman a la iglesia y por ese amor que le tienen, ellos desean ver la iglesia avanzar. Están listos para defender la iglesia si ellos sienten que la iglesia es digna de sentirse orgullosos de ella. Y ahí es donde está mi trabajo como líder juvenil, hacer que el joven se sienta orgulloso de su iglesia para que luego salga a defenderlo. Y un punto muy importante que tenemos que estar pendiente. Los jóvenes, a ver, aquí en Estados Unidos, que es que se le presta mucha atención al tema de las generaciones, siempre se contrastan a los millennials y a los generación Z con los baby boomers. Los baby boomers fueron los que nacieron después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que son ya los que están viejos, ya casi se están muriendo. Los baby boomers mostraban que apoyaban una causa dando dinero. Todavía hoy en día, esa generación vieja, cuando apoya algo, le da dinero. El joven moderno no le gusta dar dinero. Cuando el joven moderno apoya una causa, sobre todo los millennials y la generación Z, el joven lo demuestra dando tiempo. Para el joven, cuando el joven dice, yo voy a la iglesia y yo te manejo el equipo de sonido por 1 hora los sábados, para el joven, él está ofrendando. No estoy diciendo, pastores, que eso sustituye el diezmo y la ofrenda, pero en la mente del joven, servir en la iglesia vale más que dar dinero. Para el joven, su tiempo es más valioso que su dinero. Cuando el joven te da tiempo, valóralo. Cuando el joven te da tiempo, aprécialo, porque te está dando lo más valioso que él tiene en la mentalidad de esta generación. Voy a terminar con una historia bíblica. Miguel, ya puedes ir entrando si quieres, que nos muestra cómo resumir el trabajo con los jóvenes y cuál debiera ser en parte nuestra responsabilidad como ministerio juvenil adventista. Uno de los jóvenes más sobresalientes de la Biblia es el hermano Josué. Josué, usted lo recuerda por los muros de Jericó, y ya él era un hombre cuando eso. Pero Josué comenzó siendo el ayudante de Moisés. Era jovencito. Posiblemente tenía 20, 21 años cuando ocurrió el Éxodo. Y la primera vez que Josué dio muestras de su potencial, de su capacidad como líder, es en Éxodo capítulo 17. En Éxodo capítulo 17 pasa algo. ¿Es 17 o es 16? Es 17. En Éxodo 17 pasa algo. Moisés y el pueblo van camino al monte Sinaí y un tipo llamado Amalek, un rey malo, sale al encuentro de Israel y dice, ustedes no van a pasar. Amalek prepara su ejército y ataca al pueblo de Israel. Sale a atacar al pueblo de Israel. Y Moisés le dice a Josué, Josué, da la cara por el pueblo. Fíjate que Moisés era el de los milagros, pero cuando vino la guerra, el que dio la cara fue el joven. Reúne a la gente con lo que tengan. Ellos no tenían ejército, eran con palos lo que estaban peleando. Lo que tú puedas ahí. Y sal a dar la cara por el pueblo. Si tú conoces la historia, tú sabrás que Josué reunió a los que tenía, lo que tenía ahí de gente y salió a pelear la batalla. Moisés, tres personajes, Moisés, Aarón y Ur.
Moisés estaba en una colinita viendo la batalla. Y entonces Moisés empieza a orar y levanta las manos. Y cuando Moisés está orando, Josué está ganando la batalla. Moisés se cansa y baja los brazos. Y después vuelve Moisés y levanta los brazos y ora, y Josué vuelve y toma la delantera, y cuando Moisés se cansa, baja los brazos. Entonces los malos están ganando la guerra. Aarón y Hur se dan cuenta y dicen, mira, cuando Moisés ora, vamos ganando. Ok, vamos a agarrarle los brazos a Moisés para que no se canse. Y Aarón y Hur le agarraron los brazos a Moisés, y Moisés estuvo ahí con las manos levantadas orando hasta que Josué derrotó al pueblo. Yo creo que como líderes juveniles tenemos que aprender de esta historia, y sobre todo los que somos ya más mayorcitos, pastores y demás. El joven tiene que estar en el campo de batalla. El joven tiene que estar al frente. El joven tiene que dar la cara por la iglesia. ¿Y cuál es mi trabajo, Jorge Luis? ¿Y yo qué hago? Orar por él. Ese es mi trabajo. Darle lo que él necesita. ¿Qué tú necesitas? ¿Que llore por ti? Pues lloro por ti. ¿Qué tú quieres? ¿Que yo levante las manos aquí hasta que la guerra se acabe? Pues yo levanto las manos. Pero fíjate cómo en esa historia los viejos, Moisés, Aarón y Hur, estaban dando el apoyo espiritual, y el joven estaba en el frente de batalla. Queridos dirigentes, queridos muchachos, convirtámonos nosotros en ese Moisés, en ese Aarón, en ese Hur que nuestros jóvenes necesitan. Démosles el apoyo, démosles las herramientas que ellos necesitan. Y cuando ellos estén al pie del cañón, oremos por ellos y dejemos que Dios sea el que le dé la victoria a los jóvenes. Que Dios pueda bendecirte en esta noche.